Muy bien, vamos a iniciar entonces. Espero que pues todos estén de la mejor manera y pues podamos prácticamente entrarle a la parte de ética, ¿verdad? El curso de ética pues es bastante pues interesante conforme a los temas que hemos estado viendo con anterioridad, ¿verdad? Estuvimos viendo el tema de lo que era ciudadanía, la parte de educación, ¿verdad? Que es nuestro eje principal, ¿verdad? Para que haya pues un cambio en su totalidad, ¿verdad? Conforme a lo que es prácticamente pues la parte educacional de los guatemaltecos, ¿verdad? Hablábamos conforme a esta parte de la educación y con eso quiero iniciar, ¿verdad? En la mentada parte de la calidad educativa, porque se menciona esto, ¿verdad? La tan deseada calidad educativa, ¿verdad? Que en algún momento pues algunas instituciones hacen sus mayores esfuerzos para poder llevar la calidad educativa en todos los aspectos posibles, ¿verdad? Nosotros como institución hacemos todo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Conforme a todas las herramientas, formas y no digamos leyes que en algún momento ustedes conozcan para poder tener una educación de calidad. Yo en mi persona pues hemos tratado de poderles prácticamente brindar prácticamente todo este conocimiento, ¿verdad? Por eso es que se hablaba prácticamente de los modelos tradicionalistas, ¿verdad? Los modelos tradicionalistas surgieron ahí poco antes de dentro de la parte de la revolución industrial, ¿verdad? En que en algún momento pues el ente principal, ¿verdad? Dentro de la parte de la educación era el maestro, ¿sí? ¿Por qué el maestro? Porque lo que decía el maestro eso se hacía, ¿verdad? Todavía en algún momento pues alguien dirá, sí, lo que todavía lo hacen, ¿verdad? Sí, hay que seguir ciertas normativas muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros ahora en nuestra actualidad somos facilitadores de la educación, ¿verdad? Usted es el principal promotor de los entornos educacionales, ¿verdad? Se le ha ido como que quitando el chip a muchas personas de que los principales promotores en la parte de la educación son ustedes, los alumnos, ¿verdad? Que en algún momento pues eso es lo que se necesita, ¿verdad? Que en algún momento ustedes puedan pues también tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Un pensamiento en el que vamos a hacer de que toda la juventud sea el principal pilar para la parte de lo que es nuestro país. Por eso la educación, como decía aquí nos hablaba el Mineduc en la parte de la ciudadanía y en la parte de la educación, ¿verdad? En la sección cuarta ahí de la Constitución política, ¿verdad? El Estado es el ente obligatorio prácticamente de proporcionar educación gratuita, ¿sí? A lo que son prácticamente los habitantes guatemaltecos, ¿verdad? O sea, tenemos una educación gratuidad en la parte del sector público, ¿verdad? Aquí algunos pues vienen de las escuelas públicas y pues en algunos lugares pues tendría que ser en todos, no se tiene que cobrar absolutamente nada, ¿verdad? Pues ya hemos visto, el gobierno pues ha estado mandando pues sus alimentos, sus víveres, ¿verdad? Puede ser que muchas veces sea poco, pero puede ser que esto también pues nos pueda ayudar a cierto modo, ¿verdad? Hace falta mucho, ¿verdad? Por en algún momento pues proveerle a la parte educacional, porque vamos a encontrar un poco de deficiencias en ese sector, ¿verdad? Pero no todos los sectores, ¿verdad? Algunos directores, algunos colegas pues hacen todo lo que está a su alcance para que sus alumnos se sientan bien, ¿verdad? Y que puedan pues tener una educación de calidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de generalizar, podemos generalizar en un entorno, ¿verdad? En los diferentes puntos, pero muchos hacen su mayor esfuerzo, ¿verdad? Entramos en esta parte, entonces en la descripción de los estados multiculturales, ¿verdad? En la parte de la multiculturalidad, ¿verdad? Cuando habla de multiculturalidad es que tenemos una diversidad de culturas, ¿verdad? Tenemos una serie de culturas a las cuales también tenemos que respetar y tenemos que prácticamente pues tener como aquel orgullo de que en algún momento pertenecemos a un tipo de cultura. A veces alguien pues por tener el traje regional típico, ¿verdad?
se siente mal, pues no se tiene que sentir mal, más bien se tiene que sentir orgulloso de que porta y que representa a nuestro país con los colores establecidos, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Y a veces nos burlamos de esas personas, ¿verdad? Pero en realidad esas son las personas que realmente portan los colores con orgullo de nuestra república, ¿verdad? De nuestro país, Guatemala, ¿verdad? Mientras que nosotros optamos por otras vestimentas que no son plenamente, ¿verdad?, de nuestra cultura. Y entonces estamos, pues, siendo como que en algún momento tenemos un sentido de pertenencia hacia otro país, ¿verdad?, que no es el nuestro. Por eso es que hablamos prácticamente a veces de viajar y de ir a otro lugar, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera ni conocemos nuestra Guatemala, ¿verdad? Y entonces lo primero que yo pienso y que en algún momento pues debería ser es conocer nuestra Guatemala, ¿verdad? Sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, la pandemia, hay muchas cosas que en algún momento se han adherido, pero tenemos prácticamente una serie de cosas que en algún momento pues nos dan pues una forma de poder ser pues el orgullo prácticamente de Guatemala. Solo permítanme aquí, chicos, que están preguntando aquí por un alumno, pero está prácticamente pues tiene una situación ahí de permiso. Muy bien, miremos aquí, esto luego se los voy a cargar allá en la plataforma, dice cultura. En ciencias sociales es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistema de valores tradicionales y creencias. Eso es lo que es prácticamente la cultura, ¿verdad? Vamos a tener creencias, vamos a tener un estilo de vida, vamos a tener normas que tal vez no están establecidas, por ejemplo, en la Constitución política, ¿verdad? Que es nuestra mayor ley, por nuestra Carta Magna, ¿verdad? Puede ser que haya un castigo ahí maya, ¿verdad?, adicional a las reglas prácticamente de lo que es lo establecido en ley, pero esa es una forma de vida, ¿verdad?, que también se debe de respetar, ¿verdad? También los grupos humanos comprenden más allá de las artes, letras y modos de vida. Las artes, ¿verdad? Las formas de representar a la cultura, las formas de representar al pueblo. Hay los diferentes bailes que podrían haber, por ejemplo, en las ferias patronales, ¿verdad? Ya lo hablábamos anteriormente, cómo son las ferias, ¿verdad? En algunos lugares, pues dan a conocer, por ejemplo, sus productos. No faltan los elotes cocidos, por ejemplo, los huiziquiles cocidos, que ya se los decía allá en Santo Domingo, Chenacoj, hasta huicoyes cocidos, cosa que en otros lugares no se ve, ¿verdad? Bueno, al menos yo no los he visualizado, ¿verdad? Pero ahí hasta camote cocido, una diversidad de cosas, yuca cocida, ¿verdad? Entonces, es una forma de representar y dar a conocer al mundo cómo es su cultura, ¿verdad? Y nuestra cultura, pues, es extensa, ¿verdad? Tiene unas características que en algún momento uno dice, qué precioso, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que en algún momento pues somos parte de ello, ¿verdad? Se dice que en sus orígenes la palabra cultura se relacionaba con el cuidado, perdón, de los campos, con el cultivo, y se asociaban con la idea de fecundidad. Luego comenzó a ser utilizada en el sentido de cultivar el espíritu. Por tanto, un hombre culto o cultivado. O sea, que ahí viene la parte de la cultura, ¿verdad? Culto, de cultivar, ¿verdad? O sea, estamos cultivando, ¿verdad?, valores, ¿sí? Estamos cultivando una ética, estamos cultivando una buena moral. O sea, estamos prácticamente como el arado ahí de las tierras, ¿verdad? Para cultivar, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para cultivar? Primero tener un lugar establecido, luego pues mover la tierra, abonarla, ¿sí?
plantar la semillita, luego hay que irla cuidando, ¿sí? Y luego vamos a tener un árbol, un fruto. Lo mismo sucede con la parte del ser humano, ¿verdad? Hay que cultivar, ¿verdad? Hay que ser culto, ¿sí? Estamos prácticamente pues realizando todo el camino, y en el camino pues hay que ir haciéndole mejoras, cuidándolo, ¿verdad? Porque para al final tener un excelente fruto, ¿verdad? Dice: es aquel que tiene cultura conforme a los conocimientos en el lenguaje común de sus pensamientos. Entonces, en conocimientos que permiten a la persona desarrollar su juicio crítico, ¿sí? O sea que al momento de cultivar, de hacer este tipo de acciones, vamos a tener entonces una persona que va a desarrollar juicios críticos. Es como en la parte de la filosofía, ¿verdad? A medida que nosotros adquirimos conocimientos, a medida que nosotros somos parte del conocimiento, nosotros podemos hacer críticas constructivas, críticas que puedan tener un fundamento lógico, ¿sí? Que podamos entrar en discusión con argumentos que sí valgan la pena. Por eso es que cuando hablamos también en la parte de la filosofía es el amor, o sea, esa palabrita significa amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enamorarnos prácticamente de cada cosa que llega a nuestra vida en la parte intelectual. Y entonces cuando nosotros entramos a esta parte donde desarrollamos una persona con juicios y crítico, entonces vamos a desarrollar pues los valores que le podamos tener prácticamente a nuestra cultura, ¿verdad? Dice Taylor: la cultura es un todo complejo, dice, ¿verdad? Que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre, como se caracteriza por ser una conducta aprendida, se transmite de generación en generación. Es cambiante para la influencia externa. Con la conquista e invasión española, la cultura guatemalteca cambió. Con la influencia de otras culturas, la de una nación difícilmente se mantiene pura, ¿verdad? Nuestra cultura cambió, ¿sí? Nuestra cultura, ¿cómo era? Eran politeístas. ¿Qué son politeístas? Creían un montón de dioses, ¿sí? Pero con la conquista de los españoles, nos gobernaron a través de la religión, porque así es como lo vemos en la primera forma de Estado. Entonces, ¿qué les decía? ¿Cuál fue la primera forma de Estado en nuestro territorio guatemalteco? O sea, ¿cómo es que nos gobernaron cuando no había todavía una constitución política, donde no habían reglas, normas? La primera forma de Estado que traen los españoles para los indígenas o las diferentes culturas que habían dentro del entorno guatemalteco es la religión católica, ¿verdad? Si lo miramos desde este punto. Por eso es que aquí es un análisis, ¿verdad? De lo que estamos prácticamente pues observando, ¿verdad? Entonces le cambiaron el pensamiento. Entonces la cultura que nosotros tenemos hoy en día puede ser que sea adoptada por ciertos países, ¿verdad? Impuesta hasta cierto punto y implementada para que nosotros creciéramos de las diferentes generaciones que están atrás de nosotros, para que hoy observemos dónde es donde estamos prácticamente parados, o hacia dónde nos arrojó toda esa cultura que en algún momento se pudo ver adoptado y que nos cambiaron conforme a lo que fue prácticamente la conquista española, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces estos elementos, ¿verdad? La cultura es a veces cambiante cuando no se está transmitiendo de generación en generación. E incluso también eso podría afectar o en todo caso pues añadirse el que otras personas emigren de otros lugares y pues se establezcan en un territorio. Eso hace que, como ya no son del lugar, esto hace que las costumbres y tradiciones se pierdan del entorno, porque las personas que en algún momento habitan, ¿verdad? Y que contienen este tipo de cultura, pues se van yendo hacia otros puntos, ¿verdad? Y esa cultura que se les heredó no la transmiten hacia otras personas, ¿verdad? Entonces, la cultura se transmite de generación en generación. Usted tiene costumbres que le heredó
su papá y su mamá, y que a su papá y su mamá se lo heredaron sus abuelos, o sea, los papás de ellos, ¿verdad? Entonces, todo viene, ¿verdad?, en una misma línea. Y lo que a usted le heredaron, usted lo va a heredar, por ejemplo, a su generación. Y así sucesivamente. Ahora, si usted cambia, por ejemplo, lo que le enseñaron de generación en generación, entonces usted le enseña a su nueva generación otro tipo de cultura. Por ejemplo, alguien que se vaya, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos, ¿verdad?, adopta la cultura, las tradiciones, por ejemplo, del país extranjero. Y eso se lo transmite, por ejemplo, a sus hijos, ¿verdad? Y entonces nuestro pensamiento ya no es lo mismo de nuestros papás o de nuestros abuelos, ¿verdad? Pero la cultura es importante, ¿verdad? Conforme lo que fue la conquista española y todos los acontecimientos que se dieron, hoy tenemos una cultura muy rica en la parte de poder prácticamente pues visualizar a cada uno de los pueblos. ¿Cuáles son las 4 culturas que existen en nuestro país? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son esas 4 culturas? ¿Cuáles son esas 4 culturas? ¿Cuáles son las 4 culturas de nuestro país? A ver, Sebastián. ¿Cuáles son nuestras 4 culturas como país? Mayas, muy bien. Lili ya nos dijo una. ¿Cuáles son las otras 3? Y a Lili ya vemos ahí mayas. Maya, ¿verdad? Serían una de las culturas. Ladino. Ladino, muy bien. Ahí Karina nos puso maya, xinca, garífuna y cultura ladina, ¿verdad? Ahí están las 4 culturas, ¿verdad? Que incluso teníamos, yo creo que hay una baja por ahí, más adelante pues ya van a dar el dato general. La cultura, por ejemplo, xinca, que en algún momento pues es una cultura que estaba ya por Santa Rosa, tenía ya muy pocos, ¿verdad? Y estaba por disolverse, porque ya esa cultura, por ejemplo, llegaron otros de otros lugares y llevaban otras costumbres. Eso hizo que esto comenzara prácticamente a disolverse, ¿verdad? Puede que en algún momento solo quede la maya, la garífuna y la ladina, y la xinca va a quedar en la historia. ¿Por qué sucede esto? Porque no adoptamos prácticamente nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar orgullosos. Yo al menos me siento muy orgulloso de haber nacido en este país, ¿verdad? Porque me ha brindado muchas oportunidades, tiene una infinidad de tradiciones, me encanta prácticamente todo lo folclórico y las tradiciones que en algún momento se pudieran dar dentro del entorno, ¿verdad? A diferencia de otros países, ¿verdad? No sé, tal vez como a la hora de uno irse de su país, pues uno extraña toda esa parte, pienso yo, ¿verdad? Espero nunca irme de mi país, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Gracias ahí, Karina, y ahí Lili, por las aportaciones. Dice, por diversidad cultural se entiende la variedad de atributos o cualidades que caracterizan los seres humanos alrededor del planeta, como lenguajes, creencias religiosas, práctica en el manejo de las tierras, arte, música, formas sociales, estilo de vida, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nos habla ahí Taylor, conforme a lo que es la parte de la cultura, ¿verdad? Dice, multiculturalidad es la coexistencia de diferentes culturas dentro de un mismo territorio y la aceptación de sus diferencias. O sea, nos tenemos que aceptar. O sea, éticamente yo tengo que pues comportarme adecuadamente ante otra cultura, ¿verdad? Porque a veces podemos nosotros discriminar y a veces nosotros podemos ser los discriminados. O sea, es una forma de doble vida, ¿verdad? De doble vía, porque en algún momento esto puede, en algún momento, pues ocasionar este tipo de conflictos. Guatemala se caracteriza por su riqueza natural y multiculturalidad, en la que conviven ladinos, indígenas, xincas, garífunas, divididos en 25 comunidades.
Cada uno aporta históricamente en la actualidad distintos elementos como gastronomía tradicional, distintos dialectos, medicina alternativa natural, manifestaciones culturales y artísticas, diversidad, concepto del cero, sistema maya, vigesimal, artesanía diversa, el calendario maya, producción agrícola, mitos y leyendas, etc. En las naciones multiculturales como Guatemala, se da un pluralismo de las concepciones éticas. Actualmente uno de los debates es el tema del liberalismo y comunitarismo, cuestiones relacionadas con ciertas industrias como la minería, la privatización de actividades estatales, equidad de género, derechos femeninos y otros. Aquí tenemos prácticamente la parte multiculturalidad, lo que ha aportado nuestra cultura incluso hacia el mundo, que ocultó o prácticamente que aportó nuestra comunidad hacia el mundo. Por ejemplo, el número cero, ¿verdad? El número cero es aportado por los mayas, ¿verdad? Y que es la conjugación, ¿verdad?, de otros números, ¿sí? O sea, el cero no tiene un valor de nada, pero al unificarlo con otro número entero, natural, si lo queremos ver desde este punto, podemos obtener cifras sumamente grandes, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esta parte. Y también tenemos, por ejemplo, la diversidad de idiomas, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, mitos, leyendas propiamente de Guatemala, ¿verdad?, que son lo que caracteriza plenamente a nuestro entorno. Ahí vamos a ir viendo el trabajo que vamos a ir realizando. Identidad cultural es el conjunto de características o rasgos propios de una colectividad, grupo o sociedad que los distingue frente a los demás. La identidad cultural es entonces el modo en que un grupo social se ve a sí mismo, construido a partir de los elementos que va aceptando como propios, el origen de la lengua, la religión, las tradiciones, etc. O sea que ahí está la identidad cultural. A veces pues, porque el qué dirán, no nos sentimos identificados, ¿verdad? No decimos, no, yo no quiero ser de este grupo, ¿verdad? Porque este otro grupo pues no me va a aceptar. Pero nosotros tenemos que estar orgullosos por lo que nos han heredado de generación de generación. Alguien decía, mire, yo no hablo ni mi idioma natal, por ejemplo, de su cultura, porque me da pena de qué dirán, ¿verdad? Pero tiene una gran arma, tiene una gran joya que muchos desearían tener, ¿verdad? Por ejemplo, ahí teníamos el L2, ¿verdad? En la parte del idioma cachiquel, ahí en los básicos, ¿verdad? Para los que recibieron esa clase, ¿verdad? Ahí el maestro pues muchas veces tenía algunas deficiencias, algunos sí lo hablaba, ¿verdad? Y se los transmitía a ustedes ya hablaban en cachiquel, ¿verdad? Pero no lo ponemos en práctica porque simplemente no nos interesa, ¿verdad? Pero nos debería de interesar porque es un idioma que nos representa como país, como el inglés, ¿verdad? Como el inglés, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros prácticamente pues busquemos estos elementos. Vamos a trabajar ahí en la plataforma, entonces les voy a habilitar ahí, porque nos vamos siempre con la parte de los artículos, ¿verdad? Que es donde a mí me interesa esta parte. Lo que creo que aquí se nos trabó esto, aquí está. Les voy a habilitar ahí. Vamos con una actividad de diario primero. Ya tenemos ahí la Constitución Política de Guatemala. Ahora vamos a trabajar siempre ahí. Voy a colocar aquí Constitución. Muy bien. Ahí está. Vamos a buscar lo siguiente. Ahí aparece en una actividad de diario y aparece ahí habilitada
Aparece ahí Constitución de Guatemala, artículo del 56 al 66. Vamos a colocarlo ahí en la actividad de diario, por favor. Búsquelo, lo copia y lo pega ahí, por favor. Y hasta abajo hace un pequeño análisis de esos artículos que usted está copiando y pegando ahí, por favor. ¿Estamos en lo que tenemos que hacer ahí, Juan Fernando? ¿Me indica ahí, Juan Fernando? Sí, profe. Muy bien, y les voy a compartir pantalla para que ustedes lo visualicen aquí. Se vaya a ética profesional, por favor. Y nos vamos hasta abajito, donde está ahí nuestra unidad. Y aquí dice Constitución de Guatemala, artículo del 56 al 66. Añadir o editar mi entrada de diario, coloca ahí pues el artículo del 56 al 66 de la Constitución Política. Y luego hasta abajo me hace un pequeño análisis de esos artículos que usted copió ahí en su tarea de diario. ¿Estamos claros ahí, Erika? Me indica ahí, por favor, Erika, Karina, Reyes, Lili, Henry, Marvin, Sebastián. ¿Estamos claros con lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Profe. Muy bien. Vamos trabajando ahí, por favor. Muy bien, gracias ahí, chicos. Muy bien, vamos trabajando entonces ahí, por favor. Cuando vaya terminando me van diciendo y así me va diciendo el análisis y de qué se trataban los artículos, por favor. Vamos trabajando, cuando vayan culminando me van indicando, por favor, que tenemos que pasar hacia otras acciones. Vamos trabajando.